En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, esta es la primera misa de las 3 que hay en Navidad y que es la misa de medianoche, porque nuestro Señor, como nos dice la liturgia, nació a medianoche y con él comenzaba la luz y la redención, la luz del mundo y la redención de los hombres. Misterio inefable, más allá de toda la parte, digamos, de las circunstancias, en la tremenda pobreza que nació, en un establo, en un pesebre, donde prácticamente nacen los animales, no los seres humanos. No había albergue, el Rey de Reyes nació en condiciones infrahumanas. Aparte de todo eso, en pleno invierno, del rechazo, no había lugar en Belén, en la ciudad, sino en las afueras. Está este misterio, que un Dios se encarne. Eso no entra en ninguna inteligencia ni humana ni angélica, solamente por la fe, por la revelación. Y hay que recordarlo, porque no son todos los dioses iguales de las distintas y diferentes religiones. Hay un solo Dios verdadero y el de la revelación. No es el Dios de los judíos, ni el de los musulmanes, ni el de los de que sea. Porque a Dios nadie lo puede conocer. Y el único conocimiento que hay de Dios es el que Él mismo nos da a través de la revelación. Y ahí sí le podemos conocer. El Dios revelado. De ahí la necesidad de la revelación. Y aquí la revelación hecha carne, encarnada. La palabra de Dios, el verbo de Dios, que es el Hijo de Dios Padre. Que se genera desde toda la eternidad. Y por eso ese nacimiento eterno, que es justamente el que resulta de ese Dios uno en 3 personas, y la segunda persona que se encarna en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María, sin mediar la micción de los sexos, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y así fue su nacimiento, sin que la Santísima Virgen se viera afectada en su virginidad. Y concebir entonces, por la fe, el Verbo encarnado en nuestros corazones, en nuestra alma. Eso es la fe. Y no otra o cualquiera. No cualquier Dios se vale.
De ahí la necesidad del verdadero conocimiento de Dios. Y todos los otros dioses, para remate, lo dicen las Escrituras, son falsedades de los demonios. Y en eso hay que ser tajante, porque hay una sola religión verdadera, fuera de la cual no hay salvación. Todo esto sabe a chino en el ecumenismo modernista. Y cualquier cosa se vale. Y por eso el pueblo fiel de hoy tiene una fe deteriorada, porque no afirma categóricamente estos dogmas esenciales para ser católico. Y no hace falta demostrarlo. Miren y vean lo que pasa. Entonces, que la Navidad sea un afianzamiento de nuestra fe, así como Nuestra Señora lo concibió en su seno purísimo y virginal, concebirlo en el alma. Y esa fue la primera concepción de la Virgen, antes de que el Verbo se encarne, para decir el fiat. Tuvo que creer primero. Y como no era ninguna tontita ni bobita que le dañaran el oído o una aparición, ¿cómo va a ser eso si no conozco hombre? Y conocer en ese sentido en el Evangelio es que no tiene relación marital. No dijo, sí, ay, se me apareció papá Dios, el angelito. No, porque el demonio se aparece, crea falsas apariciones. Entonces yo no puedo creer en la primera aparición en el nombre de la Virgen, de Dios y de la chicha. Y por eso entonces dijo, ¿cómo va a ser? Tranquila, que eso es obra de Dios. Ah, bien. Hágase en mí según tu voluntad. Entonces ella creyó en la palabra de Dios. Y porque creyó dijo que sí. Y porque dijo que sí, el Verbo se encarnó. Entonces, que también se encarne en nuestra alma por la fe. Y no creamos que Cristo es un hombre más, muy profeta o muy Superman. Porque hasta Mahoma creía que era un gran profeta, Cristo. Pero profeta, no Dios, que es muy distinto. Y eso hace la esencia de la religión católica. Y si no tengo eso claro, yo no tengo claro nada. Y esa es la fe que hoy prácticamente se está perdiendo. Si es que ya no se ha perdido. Y creo yo en nuestro Señor Jesucristo, como puedo creer en un artista de Hollywood. Una estrella más. No, Señor. Entonces, mis estimados hermanos, que la Navidad
nos renueve la fe en Cristo nuestro Señor. Y en la Santísima Trinidad. Y en todo lo que se deriva de estos dos misterios. Si no, no somos católicos. Y hay que decirlo, Francisco no es católico. Él no cree en el Dios católico. Y cuando habla de Cristo dice que sí, un gran maestro. Ah, sí. También Buda fue un gran maestro. Para los budistas al menos. Claro, gran maestro para la imbecilidad, para volver imbéciles, mentalmente tarados, incapacitando la intelequia para concebir, al menos naturalmente, un ser absoluto. Así que vean en qué termina el yoga, la meditación trascendental y todo eso. Dicho sea de paso. Y vemos cómo dice el primogénito. Puede haber dos interpretaciones. La mala es decir que tuvo más hijos. Primogénito porque el primero que nace tiene los derechos de la primogenitura, aunque no haya más hijos. Y ahí tenemos un sentido. Y primogénito también, porque Cristo se encarna y se hace uno como nosotros en cuanto a la naturaleza humana y nos asocia como hermanos. Entonces, sobrenaturalmente, es el hermano mayor, el primogénito. Y por eso para salvarnos tenemos que adherir a Cristo. Tal como es Él. Y se predica en la iglesia. Y no el Cristo de los protestantes. También dicho sea de paso. O un Cristo sin iglesia. O un Cristo sin sacramentos, sin gracia. Todas estas cosas que se están diluyendo y perdiendo. Y para remate, vemos en la epístola oh sorpresa, nos exhorta San Pablo, escribiéndolo a Tito, que vivamos sobria, justa y virtuosamente, piadosamente. Bueno, hasta eso lo dice el Kempis. Esperando, y aquí el Kempis se murió, la bienaventurada esperanza. No deja de ser apocalíptica la Escritura. La Iglesia, por encima de los sacerdotes. ¿Y cuál bienaventurada esperanza? La de la parucía. O sea que está naciendo y ya la iglesia me mete la parucía encima. Es que no hay pierde. Ahora, que esto no sea claro por la imbecilidad del sacerdocio, en general, en su
supina incultura religiosa y exegética y su aberración judaizante, que no puede oír hablar de parusía y menos del reino. Y eso dentro de la tradición también. Entonces vemos cómo la Iglesia asocia una vez más, acabado de nacer, y la bienaventurada esperanza, porque son dos venidas, la primera y la segunda. Y esa debe de ser la gran esperanza, que se ha olvidado, se ha volatilizado, y que hace rato que en la iglesia no se predica. Y la cantidad de tinta escrita por miopes, antiapocalípticos y antimilenaristas. Y eso ya no se puede seguir tolerando. En estos últimos tiempos apocalípticos. Y esto es irrefutable. Y a ver que me salga cualquier sotanita de cara pintada a decirme que me equivoco. Porque antes que hablar hay que estudiar, orar y meditar. Y no estupideces. Pero claro, esto es un problema que lleva casi 2000 años. Porque no más, en vida de San Juan, ya se conculcaba esto. El mismo Orígenes, que negaba la divinidad de nuestro Señor, lo dice Santo Tomás, no me lo invento yo, y tenido por gran sabio, y bueno, sí, todo lo que quieran, y cuántas veces Santo Tomás no lo cita, pero por negar la divinidad esencial de Cristo y que solamente es participativa, ya impugnaban el Apocalipsis de San Juan. Así que vean desde cuántos siglos, sumado error tras error, y ahora que todo es gran confusión, a ver, pero aquí están los textos que con una sencilla, clara y contundente explicación nos deja las cosas claras, aunque no entendamos todo el meollo, como muchas veces no podemos ni entenderemos todo el meollo de la Santísima Trinidad y de los misterios de Dios. Pero eso no quiere decir que yo no pueda conocer a Dios cuando se me manifiesta en la revelación. Entonces, mis estimados hermanos, que así sea Nochebuena en nuestros corazones. Teniendo en nuestra alma esa gestación de la fe
en Cristo, y sus apóstoles y su iglesia verdadera. Y además de remate, que vivamos justa, piadosa y sobriamente, esperando la bienaventurada esperanza. Y hoy más que nunca, porque está más cerca que nunca, aunque el día y la hora no lo sepamos. Pero entre más llega al culmen la apoteosis del mal, más cerca está la derrota de él y de Satanás, el príncipe de este mundo. Entonces vaya, si no será la bienaventurada esperanza, por lo cual San Pablo se expresaba así a Tito y a través de Tito a toda la iglesia y todos nosotros. Entonces, que la Nochebuena sea una Nochebuena en la bienaventurada esperanza, donde se reúne la primera venida de nuestro Señor con la segunda, el día de su gloriosa y apoteósica parusía. Y que así, bajo el manto de la Santísima Virgen María, meditemos y contemplemos estas cosas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.